Ok, muchachos, ¿cómo están? Vamos a conversar un poco sobre lo que es el presupuesto, los conocimientos básicos del presupuesto, su importancia y por qué las empresas deben presupuestar o tener un estimado de lo que son sus ingresos y gastos, cualquiera sea su tamaño, su nivel, la circunstancia en que se desenvuelve y el entorno económico en que se encuentra. Básicamente, según la teoría que ustedes van a ver en muchos de los libros, un presupuesto es un documento formal en el que se detallan las actividades financieras que pretende, se dice pretende porque no se ejecutan, sino que es lo que quiere hacer, y sus consecuencias en el flujo de efectivo, es decir, cómo se convierte eso, estas actividades financieras que quiere hacer, en el flujo de efectivo de la empresa. Se dice también que es un programa autorizado y detallado para la acción, es decir, convertir una decisión en dinero contante y sonante. En otras palabras, cuando se dice que es un programa autorizado, es porque la alta gerencia debe estar involucrado en la elaboración del mismo, en la coordinación, en la revisión, en la corrección sobre todo, de todo lo que es la planificación. Y se dice que es o debe ser detallado, puesto que debe tener todos y cada uno de los ingresos y gastos, costos que tenga la empresa en su actividad económica. En muchos libros van a encontrarse que es un cómputo anticipado de costos y obras y rentas, sobre todo a nivel mexicano. Si toman un libro mexicano o se meten en internet y algún autor mexicano. En otros lados van a encontrar que es un plan maestro detallado y cuantificado que muestra cómo serán usados y adquiridos los recursos de una empresa, con qué objetivo de lograr el éxito en sus operaciones. En otras palabras, el presupuesto o el proceso presupuestario no implica solo el cálculo de cifras, es decir, es un sistema integral que presta atención principal a los objetivos de la empresa y asimismo cómo deben controlarse esas actividades que produzcan una eficiencia operativa tal que la administración de la empresa sea eficiente. ¿Qué comprende específicamente un presupuesto? El presupuesto comprende específicamente un desarrollo y planificación de qué? De los objetivos generales en mediano, corto y largo plazo para la empresa, cualquiera sea, repito, su tamaño o su entorno económico en que se desenvuelva. La especificación de las metas, es decir, qué es lo que quiere lograr, qué es lo que quiere ser en el corto plazo, y asimismo cómo pretende o cómo puede o cómo quiere llegar a generar un plan de utilidades que sea cónsono con su actividad y que sea conocido y manejado por todo el mundo. Se dice que un plan de actividades a corto plazo desarrollado por responsabilidades, es decir, cuando se elabora o se empieza a desarrollar un presupuesto, se le asignan actividades a cada una de las divisiones de costo, las divisiones de producción, las divisiones de ventas, la división de mercadeo, la división de recursos humanos o personal, la división de administración, es decir, cada una de ellas tiene un proyecto y ese proyecto es generar un presupuesto o un plan de actividades de lo que quiere hacer en el periodo. Y al mismo tiempo se dice que un presupuesto también pudiera llegar a ser un sistema de informes periódicos de resultados detallados por responsabilidades. Porque se dice que es un informe periódico, porque amerita una revisión general de cada una de los procesos que se están realizando. En conclusión, se puede decir que el presupuesto es una expresión cuantitativa, es decir, llevada a números,
formal, porque debe ser mediante un documento que se le presente a la directiva o a la gerencia general de la empresa, de los objetivos que se propone alcanzar la administración en un periodo, es decir, un presupuesto debe estar acotado en el tiempo, no puede ser indefinido. Y al mismo tiempo en ese presupuesto se deben especificar cuáles son las estrategias que se necesitan para lograr los objetivos que se han trazado. Existen muchas técnicas o maneras de presupuestar, eso se verá más adelante, pero existe una que básicamente es lo que se llama base cero, en el que los resultados anteriores que haya tenido la empresa en su ciclo económico no cuentan, sino que se mira desde un punto de principio hasta el siguiente paso. ¿Para qué nos sirve un presupuesto? Básicamente, un presupuesto nos sirve para manejar los recursos de la entidad, es decir, captar cómo generar los ingresos, cómo se controlan y cómo se ejecutan los gastos. En este caso se dice cada año, porque por lo general los presupuestos son anuales, aunque su revisión puede ser mensual, trimestral, cuatrimestral o semestral, dependiendo obviamente del entorno en que se desarrolla la empresa. Actualmente en Venezuela casi que es un crimen no hacerlo de manera semanal por el nivel de inflación que estamos teniendo. ¿Cómo está conformado un presupuesto? Un presupuesto está conformado básicamente de dos maneras o de dos formas. Un presupuesto de ingresos donde se estipula todo lo que se va a recibir en el término de un año, y un presupuesto de gastos, que es lo que se requiere para, digamos, el monto estimado que la entidad proyecta gastar también en el periodo de un año o en el mismo periodo en que genera los presupuestos de ingresos. ¿Cuáles son las funciones del presupuesto? Básicamente es planeamiento o planificación, es decir, asegurarse que los ingresos cubran el total de los gastos. La función otra principal es la comunicación, es decir, toda la organización debe estar enterada de hacia dónde se quiere ir, cómo se quiere ir y en qué momento se quiere ir hasta allá, en base a la planificación que se ejecuta. También el presupuesto sirve para motivar, es decir, ayuda a fijar los objetivos, hacia dónde queremos ir, partir desde una situación conocida hacia una situación deseada. Uno de los principales mecanismos o funciones del presupuesto es de control, es decir, un presupuesto siempre nos va a ayudar a controlar la forma en que nuestro dinero está siendo usado, la oportunidad en que debe generarse más y controlar los gastos. ¿Cuáles son las principales funciones de los presupuestos? Las principales funciones de los presupuestos es la capacidad de controlar el desempeño real de la empresa, el soporte para la asignación de recursos, es decir, en qué área necesita balancearse los recursos que van a ser asignados para que produzcan de una manera más eficiente los recursos que se quieren generar. Es una herramienta analítica, precisa y oportuna, puesto que prevé la forma en que se van a desarrollar todas las cosas. Una de las principales funciones es que advierte las desviaciones que podamos tener en base a los pronósticos iniciales, es decir, es una herramienta de control. Una vez que se esté ejecutando el presupuesto, hay que ver de qué forma se está desviando o si va por el camino correcto. Sirve como guía o instrumento de aprendizaje y nos ayuda sobre todo a identificar las oportunidades y los riesgos que se nos puedan presentar. Esto es más que todo un poco de teoría que se refiere a lo que son los principios del presupuesto. La universalidad se refiere a que todo el universo de ingresos y gastos de la empresa debe estar cubierto por el presupuesto y identificado por categorías.
debe tener una unidad, es decir, ingresos y gastos deben estar en una sola forma, en una sola presentación. Debe tener una periodicidad, es decir, debe estar estipulado en el tiempo. Previsión. Cuando se habla de previsión significa que lo que se esté colocando en el presupuesto debe estar analizado y con una base crítica suficientemente analítica que nos dé una certeza o una posibilidad de certeza hacia el futuro. Flexibilidad nos debe permitir cambiar o corregir el funcionamiento del presupuesto. Debe ser planificado, es decir, no se trata de poner un número a ver cómo nos va, sino que debe tener una planificación concreta, una razón de ser. Debe haber un equilibrio entre los ingresos y los gastos. Debe haber claridad en lo que se esté haciendo de manera tal que cualquier usuario o cualquier unidad tenga claro qué es lo que se quiere hacer y hacia dónde se va a llevar. Debe tener una formalidad, es decir, debe ser aprobado por la gerencia general, debe ser sujeto a discusión y debe ser discutido y presentado a toda la organización. Una cosa muy importante es que debe tener igualmente un detalle, es decir, cada rubro que se esté contemplando debe estar suficientemente detallado en el presupuesto que se vaya a elaborar. Debe ser lo más exacto que se pueda y debe estar programado, es decir, debe tener una secuencia de logros y objetivos en función de cómo se vayan cumpliendo unos u otros. ¿Cuáles son las ventajas que tiene un presupuesto? Pues básicamente la definición de los objetivos presiona para que la alta gerencia defina los objetivos de la empresa, facilita la participación y la integración de toda la organización, ayuda a lograr una eficiencia en las operaciones y al mismo tiempo obliga a realizar un análisis, un autoanálisis periódico, es decir, cómo vamos en relación a lo que se había previsto. ¿Cuáles son las desventajas que tiene? Obviamente no es una varita mágica, no es una verdad puesta en piedra como las tablas del rey Salomón, creo que eran, no me acuerdo, Moisés. Está basado en estimaciones. Debe ser adaptado o capacidad de adaptarse a los cambios que surjan. Venezuela es una, o países que sufran de inflación o cambios en sus tasas de interés. No es un piloto automático que se pone o se coloca y se ejecuta solo. No debe reemplazar o tomar el lugar de la administración. Toma tiempo y costo prepararlo o elaborarlo y sus resultados no deben ser ni inmediatos ni milagrosos. Debe ser producto de una constante revisión y de un esfuerzo conjunto de toda la organización. Sería bueno que para este día llevemos una, no investigación formal, pero sí un conocimiento de qué significa la inflación, qué es la hiperinflación, qué diferencia hay entre una y otra, cómo afecta la inflación en la planificación y elaboración de un presupuesto. Eso es una premisa fundamental para tener éxito en cualquier planificación que se quiera hacer. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos entonces en esta oportunidad.